elegido. No estás en pérdida, estás en saldo a favor. No mires lo que falta en tu cuenta visible, porque ese número no refleja tu posición real. Y cuanto más te obsesionas con lo que no llega, más te desconectas de la única contabilidad que sí tiene autoridad sobre tu vida, la que no se rige por cifras humanas, sino por registros invisibles que no se equivocan. Porque mientras tú creías que estabas perdiendo, alguien estaba anotando. Tú sentiste que dabas demasiado, y era cierto. Diste tiempo cuando estabas cansado, diste comprensión cuando nadie te entendía, diste lealtad cuando lo fácil era retirarte, diste silencio cuando tenías derecho a gritar, y cada una de esas decisiones no desapareció como te hicieron creer, no se evaporó en el aire, no quedó sin valor, fue registrada con una precisión que tu mente no alcanza a comprender, como si cada acto hubiera sido escrito en una página que no se puede borrar. El libro de cuentas de oro no olvida. No es una metáfora bonita, es un sistema de justicia que no depende de la aprobación de nadie. Un registro donde no cuentan las apariencias, sino las decisiones que tomaste cuando nadie estaba mirando, cuando no había aplausos, cuando no había recompensa inmediata, cuando elegiste lo correcto aún sabiendo que ibas a perder algo en el mundo visible. ¿Y cuántas veces sentiste que te quedabas vacío después de dar? ¿Y cuántas veces viste a otros avanzar usando lo que tú nunca te permitiste hacer? Ahí empezó la confusión, porque tu realidad inmediata no coincidía con tu inversión interna, y eso te llevó a cuestionar si valía la pena, si había justicia, si alguien estaba viendo. Pero sí estaban viendo, siempre estuvieron viendo. Cada traición que soportaste sin volverte igual. Cada vez que fuiste ignorado después de haber dado lo mejor. Cada vez que te quedaste en pie cuando todo dentro de ti quería rendirse. Eso no es debilidad, eso es crédito. Crédito espiritual acumulado con intereses que no se calculan en días, sino en procesos. En tiempos que no dependen de tu ansiedad, sino de una arquitectura mayor que organiza cuándo, cómo y de qué forma se ejecuta la compensación. Porque aquí no se trata de suerte ni de casualidad. Se trata de justicia distributiva aplicada a una escala que no puedes manipular. Tú no estabas perdiendo, estabas financiando tu propio retorno. Y por eso el retraso no es castigo, es acumulación. Porque si te hubieran pagado antes, habrías recibido menos. Y aunque en ese momento habrías sentido alivio, no habrías entendido el verdadero peso de lo que te pertenece. No habrías sostenido el nivel de restauración que ahora está alineándose contigo, porque hay pagos que solo se liberan cuando el receptor puede sostenerlos sin destruirse. Por eso tu vida no avanzaba al ritmo que querías. No era bloqueo, era cálculo. Y mientras tú dudabas, el saldo crecía. Mientras tú te cuestionabas, los intereses espirituales se acumulaban. Mientras tú te sentías agotado de dar, el sistema no te estaba drenando, te estaba registrando. El libro de cuentas de oro seguía escribiendo. Y no solo escribía lo que hacías, escribía cómo lo hacías, desde dónde lo hacías, con qué intención sostenías cada decisión, porque no es lo mismo dar desde el ego que dar desde la integridad. No es lo mismo soportar desde el miedo que resistir desde la verdad, y eso cambia completamente el valor de cada registro. Por eso hay personas que hacen mucho y no reciben nada. Y hay otros como tú que parecen recibir tarde, pero reciben completo. Ahora entiendes por qué nada de lo que viviste fue inútil. Nada fue desperdicio. Nada fue pérdida. Fue acumulación silenciosa. Y en algún punto empezaste a sentir algo distinto.
una mezcla extraña entre cansancio y certeza, como si una parte de ti ya supiera que no podía terminar así, que no podía ser que todo ese recorrido quedara sin resolución, que no podía ser que tanta coherencia interna no tuviera una respuesta externa. Ese sentimiento no es ilusión, es memoria. Memoria de un sistema que ya está en proceso de cerrar el ciclo, de ejecutar el balance, de transformar todo lo que fue invisible en algo que no se puede ignorar, porque cuando la compensación se activa, no llega como un detalle pequeño, llega como un ajuste completo que reordena todo lo que parecía desalineado. Y aquí es donde la historia deja de ser abstracta, porque esto ya pasó antes. Durante siglos el pueblo de Israel vivió en esclavitud, trabajando, produciendo, siendo explotado sin recibir nada que reflejara su esfuerzo, acumulando una deuda que no se veía, una injusticia que parecía normalizada, hasta que llegó el momento en que esa historia ya no podía sostenerse. Y cuando salieron de Egipto no se fueron con las manos vacías. No pidieron, no rogaron, recibieron. Los egipcios les entregaron oro, plata, bienes, no como caridad, no como favor, sino como pago por los años de explotación, como una restitución que no dependía de negociación humana, sino de una intervención que obligó al sistema a soltar lo que había retenido. Eso no fue coincidencia, fue cobro de deuda. Y si eso ocurrió a ese nivel, ¿qué te hace pensar que tu historia no está siendo procesada bajo el mismo principio? Tú no necesitas convencer a nadie de lo que te deben. Tú no necesitas perseguir lo que es tuyo. Porque lo que es legalmente tuyo en el plano espiritual no puede ser bloqueado por decisiones humanas, no puede ser retenido por la voluntad de otros, no puede ser cancelado por la envidia, porque su origen no está en ellos. Está en la fuente. Y la fuente no pierde cuentas. Por eso hay algo dentro de ti que ya no se desespera como antes, aunque todavía haya incertidumbre, aunque todavía no veas el resultado completo, hay una calma que empieza a instalarse, una especie de firmeza silenciosa que no necesita pruebas inmediatas porque reconoce que el proceso no ha terminado. Estás en la fase previa al ajuste, en ese punto donde el cansancio ya no te rompe, sino que te vacía de lo que no necesitas para recibir lo que sí te corresponde, donde la soledad deja de ser abandono y empieza a sentirse como preparación, como si te estuvieran separando de lo que no puede acompañarte en la siguiente etapa, porque no todo puede cruzar contigo. Y eso también es justicia. La justicia no solo te da, también filtra. Filtra relaciones, filtra entornos, filtra versiones de ti que ya no son compatibles con el nivel de restitución que se está acercando, porque no puedes recibir algo grande con una estructura interna diseñada para sobrevivir en lo pequeño. Por eso el proceso duele, porque no es solo espera, es reconfiguración. Te están ajustando para que cuando el pago llegue, no lo pierdas, no lo sabotees, no lo reduzcas, no lo entregues a quienes no estuvieron cuando tú estabas acumulando. Y aquí es donde la narrativa cambia completamente. Porque ya no eres alguien que espera suerte. Eres alguien que está en proceso de cobro. No desde la arrogancia, desde el derecho. Desde un derecho que no se basa en lo que crees merecer, sino en lo que ya fue registrado, en lo que ya fue validado, en lo que ya fue aprobado en un nivel donde no existen errores contables. Por eso la frase central no es una motivación, es un veredicto. Dios no te está dando un regalo, te está pagando lo que legalmente te pertenece por cada batalla que peleaste en silencio. Y cuando eso se entiende, todo cambia.
porque ya no interpretas el retraso como rechazo. Lo interpretas como cálculo. Ya no ves la falta de respuesta como abandono. La ves como acumulación. Ya no te defines por lo que no tienes hoy. Te posicionas desde lo que ya es tuyo, aunque aún no sea visible. Y ese cambio interno es lo que activa la siguiente fase. Porque el sistema no responde a la desesperación, responde a la alineación. Cuando tú dejas de mendigar y empiezas a sostener la certeza, cuando dejas de perseguir y empiezas a ocupar tu lugar, cuando dejas de dudar y empiezas a reconocer tu saldo a favor, algo se mueve. No afuera primero, adentro. Y eso reorganiza todo. Porque el pago no llega a quien lo necesita. Llega a quien está listo para recibirlo sin cuestionarlo, sin sabotearlo, sin reducirlo a algo pequeño por miedo a perderlo, sin volver a patrones donde lo que llega se escapa. Por eso el proceso ha sido largo. Porque no se trataba solo de darte. Se trataba de prepararte. Y ahora estás en ese punto exacto donde todo lo que parecía desconectado empieza a tener sentido. Donde el dolor deja de ser absurdo y se convierte en evidencia. Donde cada recuerdo que antes te pesaba, ahora empieza a verse como parte de un registro que no estaba en tu contra. Estaba a tu favor. Y el libro de cuentas de oro sigue abierto. Pero ya no para registrar pérdidas, para ejecutar el cierre. Porque hay un momento donde ya no se escribe más. Se liquida. Y cuando eso ocurre, no necesitas explicaciones. Solo reconoces que todo lo que parecía injusto estaba siendo acumulado para un ajuste que no podías anticipar. No está siendo olvidado. Está siendo compensado. Y hay un punto en el que ya no puedes seguir interpretando tu historia como una secuencia de pérdidas, porque incluso tu propio cuerpo empieza a rechazar esa narrativa, como si algo dentro de ti se negara a aceptar que todo ese recorrido haya sido en vano, como si hubiera una memoria más profunda recordándote que lo que viviste no fue para destruirte, sino para documentarte, para registrar cada decisión que tomaste cuando no había garantías, cuando no había testigos, cuando no había recompensa inmediata, porque justo ahí es donde el valor real se escribe. El libro de cuentas de oro no registra lo fácil, registra lo que costó. Y tú sabes cuánto costó. Costó quedarte cuando lo más sencillo era irte, costó confiar cuando ya habías sido traicionado, costó seguir siendo íntegro cuando viste que otros avanzaban sin serlo. Costó sostener la calma cuando todo te empujaba a reaccionar. Costó no convertirte en lo mismo que te dañó. Y ese tipo de decisiones no se pierden, no se olvidan, no se diluyen con el tiempo como te hicieron creer. Se capitalizan, se convierten en saldo. Y ese saldo no depende de lo que otros reconozcan, ni de lo que el mundo valide, ni de lo que tus circunstancias actuales reflejen, porque hay una diferencia entre lo visible y lo real. Y tú has estado viviendo en esa tensión, viendo una cosa afuera mientras otra completamente distinta se construía en silencio. ¿Y cuántas veces pensaste que ya no podías más? ¿Y cuántas veces te preguntaste por qué tú tenías que sostener tanto? Esa pregunta no es debilidad, es evidencia de inversión. Porque nadie cuestiona lo que no ha entregado. Nadie se siente agotado de dar si no ha dado de verdad. Nadie siente ese tipo de desgaste si no ha estado operando en un nivel donde cada decisión implica un costo interno real. Tú no estabas exagerando, estabas acumulando. Y el problema no era lo que dabas, era que no veías el retorno. Pero el retorno no se había cancelado, se estaba calculando.
Intereses espirituales que no funcionan bajo urgencia, sino bajo exactitud. Porque aquí no se trata de darte algo rápido para aliviarte. Se trata de darte lo que corresponde en su totalidad, sin recortes, sin pérdidas, sin que tengas que negociar por ello, sin que tengas que rebajarlo para que encaje en una realidad que aún no estaba lista para sostenerlo. Por eso sentiste que el tiempo jugaba en tu contra. Pero no era tiempo perdido. Era tiempo acumulado. Cada día sin respuesta sumaba. Cada silencio aumentaba el valor. Cada espera elevaba el nivel del ajuste final. Y en medio de todo eso empezaste a cambiar. No porque quisieras, sino porque era necesario. Algo en ti se volvió más selectivo, más silencioso, más firme, menos dispuesto a entregar energía sin dirección, menos disponible para dinámicas que antes tolerabas, como si poco a poco te estuvieran retirando de un entorno que ya no correspondía con lo que viene, como si te estuvieran moviendo de posición sin darte todos los detalles, pero con una precisión que ahora empieza a sentirse. No es aislamiento, es reubicación. No es pérdida de conexiones, es limpieza de interferencias. Porque cuando el cobro de deuda se activa, no puede haber ruido que distorsione la entrega. No puede haber vínculos que drenen lo que está por llegar. No puede haber estructuras que no soporten el peso de la compensación. Porque lo que viene no es simbólico, es real. Y eso exige un espacio distinto, un estado distinto. Una versión tuya que no mendigue lo que ya le pertenece. Porque aquí hay algo que necesitas entender con absoluta claridad. Algo que rompe completamente la narrativa de escasez que te han enseñado. Tú no estás esperando que algo bueno pase. Tú estás en proceso de recibir lo que ya fue aprobado. No es lo mismo. Esperar implica incertidumbre. Recibir implica certeza. Y esa certeza no viene de tu situación actual, viene de un registro que no depende de cómo te sientes hoy, ni de lo que ves, ni de lo que otros dicen. Viene de un sistema que no falla en su contabilidad. Por eso la historia de Israel no es solo un relato antiguo. Es un patrón. Durante años, su realidad visible era opresión, trabajo forzado, ausencia de recompensa, una acumulación de injusticia que parecía normalizada hasta que llegó un punto donde la deuda ya no podía seguir creciendo sin ser saldada. Y cuando ese momento llegó, no hubo negociación. Hubo liberación con compensación. Oro, plata, recursos. No como limosna, como pago, como restitución por todo lo que había sido retenido injustamente. Eso no fue emocional, fue legal en el plano espiritual. Y lo mismo está ocurriendo contigo, aunque no lo veas completo todavía, aunque una parte de ti siga dudando, aunque tu mente intente explicarlo desde parámetros que no aplican aquí, porque esto no funciona bajo lógica lineal, funciona bajo justicia distributiva aplicada a nivel de esencia. Tú no necesitas pedir, necesitas reconocer. Porque cuando reconoces tu saldo a favor, dejas de posicionarte como alguien que espera y te conviertes en alguien que recibe. Y ese cambio, aunque parezca interno, tiene consecuencias externas inevitables. Porque al cambiar tu posición, cambias lo que permites, cambias lo que aceptas, cambias lo que sostienes. Y entonces empiezan a ocurrir ajustes, pequeños al inicio, casi imperceptibles. Situaciones que antes no se movían, ahora se desbloquean. Personas que antes tenían control, lo pierden. Oportunidades que antes no existían, aparecen, no de manera caótica,
sino como si todo estuviera siendo reorganizado para alinearse con algo que ya estaba definido. Eso no es suerte, es ejecución. Ejecución de un balance que ya fue calculado. Y en ese punto, el cansancio que antes te pesaba empieza a transformarse en otra cosa, en una calma firme, en una especie de descanso interno que no depende de que todo esté resuelto afuera, sino de saber que el proceso está en marcha, que ya no estás acumulando sin sentido, que ya no estás dando sin retorno, que ya no estás en una fase de inversión. Estás en transición hacia la liquidación. Y eso cambia tu manera de moverte. Ya no reaccionas igual. Ya no te desgastas explicando lo que no necesita explicación. Ya no persigues validación. Ya no intentas encajar donde ya fuiste claramente desalineado. Porque entiendes que no todo lo que perdiste era tuyo. Algunas cosas fueron removidas para que no interfieran con lo que viene. Y eso también es parte del pago. No todo lo que recibes llega en forma de adición. Algunas cosas llegan como eliminación. Eliminación de cargas, de dinámicas, de relaciones, de versiones de ti que ya no pueden coexistir con el nivel de restauración que se está preparando. Porque lo que viene no es solo material. Es integral. Es restauración de dignidad. Es restauración de claridad. Es restauración de energía. Es restauración de relaciones que sí corresponden con quien eres ahora, no con quien eras cuando estabas sobreviviendo. Y eso tiene peso. Por eso no llegó antes. Porque antes no estabas listo para sostenerlo sin perderlo. Ahora sí. Y ese es el punto donde todo converge. Donde el pasado deja de ser una carga y se convierte en prueba. Donde cada experiencia que antes parecía injusta, ahora se revela como evidencia dentro de un proceso que no estaba en tu contra. Estaba construyendo tu caso. Tu caso ya fue presentado. Tu caso ya fue validado. Tu caso ya tiene resolución. Y la resolución no es simbólica, es concreta. Por eso la frase central no es una idea para motivarte, es una declaración de realidad. Dios no te está dando un regalo, te está pagando lo que legalmente te pertenece por cada batalla que peleaste en silencio. Y cuando eso baja completamente a tu sistema, cuando deja de ser una frase y se convierte en una posición interna, ya no hay espacio para la duda que te hacía retroceder. Ya no hay necesidad de entender cada paso antes de darlo. Ya no hay urgencia que te empuje a aceptar menos de lo que corresponde. Porque sabes, no crees, sabes. Sabes que no estás siendo ignorado. Sabes que no estás fuera del sistema. Sabes que no estás olvidado. Estás siendo compensado. Y esa certeza no necesita ruido. No necesita aprobación. No necesita pruebas constantes. Se sostiene sola. Como un veredicto que ya fue leído, aunque el mundo aún no haya reaccionado. Porque cuando el veredicto es emitido desde la fuente, no hay apelación posible. No hay retraso indefinido. No hay interferencia que pueda detener lo que ya fue autorizado. Y tú estás exactamente en ese punto. El punto donde ya no se acumula más. Se ejecuta. Y cuando se ejecuta, no te pide permiso. Simplemente ocurre. A tu favor.